La jurisdicción inmobiliaria es vital, fundamental, prioritaria, de primer orden para el país. A veces, no solo que se relega a un segundo plano, sino que no ocupa la atención pública, la atención de la gente, pero es una jurisdicción fundamental de primer orden. Vamos a hablar de la jurisdicción inmobiliaria. Para ello tenemos con nosotros la distinguida presencia de Jonathan Toribio Frías, él es el administrador general de la jurisdicción inmobiliaria, y Ricardo José Novoa Gañán, director nacional de registro de títulos. Buenos días, señores, un placer. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes los avances que hemos tenido y bueno, muchísimas gracias. Ya que yo me tomé la libertad de decir que es una institución fundamental de primer orden, ¿qué es la jurisdicción inmobiliaria? La jurisdicción inmobiliaria es una estructura que crea la ley 108-05, que está compuesta por la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales, los tribunales de tierra de primera instancia y de corte de apelación y la Administración General. Es una dependencia del Poder Judicial y se encarga de todo lo relacionado al derecho de propiedad, al registro de los derechos en nuestro país. Es una mezcla típica. Hay países en que está en el Poder Judicial, hay países que está en el Poder Ejecutivo. Y bueno, al año recibimos unos 350.000 trámites en unas 24 oficinas a nivel nacional. De estos, unas 70.000 visitas mensuales recibíamos antes de la pandemia. Y, ¿qué te digo? Todo el tráfico inmobiliario del país pasa por allá. Te puedo decir que a diciembre del año pasado, el 17% de los préstamos del sistema financiero estaban amparados en préstamos hipotecarios que se inscriben allá. Entonces, una pata importante para los sectores productivos, financieros, inmobiliarios y para los sectores turísticos, porque al final todo necesita un espacio donde construirse. A ambos yo quiero hacerles una pregunta motivada en una opinión que tuvo el señor Héctor Giuliani Curi a un comentario que hizo el presidente de la República a través de las redes sociales y quiero que lo abordemos porque me pareció interesante conocer su perspectiva, tanto la de usted, señor Jonathan, como el señor Ricardo José Novoa Gañán, que está acá con nosotros, también en Despierta con CDN. Decía el señor Giuliani lo siguiente, decía: señor presidente Abinader, sería bueno que también pongan lupa contra corruptela sobre confabulación entre invasores de terrenos, policías, fiscales y jueces en el interior del país, en los municipios donde intercambian resoluciones sobre el uso de terrenos por metros cuadrados de tierras. Ponga la lupa sobre las dilaciones del abogado del Estado en autorizar desalojos de invasores y cómo eso contribuye a la impunidad de invasores y a la corrupción a nivel provincial. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a esta denuncia? Es importante recordar que el abogado del Estado es una dependencia del Ministerio Público. Sí. Que cuando el ciudadano tiene una situación de ocupación, hace sus trámites ante allá. Después estos trámites suben a donde un juez o van al registro y llega al final. Es decir, todas las situaciones que expresan están dentro de la sombrilla del Ministerio Público. Sí, pero eso con respecto a la última parte de la denuncia, pero sobre el objeto de lo que él está denunciando sí quizás nos puedan abordar, ¿no? Estamos hablando de intercambio de que hay allí una corruptela con el tema de la... Mira, históricamente se han destapado situaciones que han llevado a decisiones del Consejo del Poder Judicial y normalmente nosotros colaboramos con los organismos de investigación. Cuando hay alguna necesidad simplemente ellos acceden o tienen acceso a las bases de datos. ¿Y qué han encontrado en ese sentido? Hay investigaciones que son del Ministerio Público, ustedes la han visto en la prensa y nosotros simplemente les damos acceso y ellos son los que se encargan de su investigación. No somos parte de la investigación. No son parte de la investigación. Recientemente hemos visto que hay una especie de malestar dentro del Poder Judicial que involucra también a la jurisdicción inmobiliaria. Se habla de que están trabajando en un horario adicional, de que entran a las 7:30 de la mañana, salen a las 6:30 de la noche, y que ha habido una ola de cancelaciones masivas y cuando no, una ola de renuncias masivas que suma 149 personas, inclusive que renunciaron prácticamente al mismo tiempo. ¿Hay alguna situación de malestar dentro de la jurisdicción inmobiliaria que sea importante? Hay que recordar que estamos en una pandemia y te lo puedo decir porque los meses más intensos fueron los meses que estuvimos trabajando desde la casa, donde hubo que poner a armar todo el aparato, la continuidad de operaciones, y es la realidad. El Poder Judicial tiene aproximadamente un 20% de personal vulnerable, que es personal que tú no lo tienes porque no puede estar
por temas de salud. Entonces lo que hemos tenido es que concentrar y dedicar recursos para reforzar las áreas que tienen debilidad. También hemos implementado el teletrabajo. Si estos cambios te generan tensiones en el personal, es normal que pase. Y recuerden que la pandemia no ha pasado. Yo quisiera preguntar directamente al director de registro de títulos. Primero saber qué es eso de registro inmobiliario, pero hará cosa de 30 años la última vez que yo tuve que ver con algo. Y eso era a nivel de polilla, de manuales, empolvando los folders. Yo no sé si ahora el asunto es más accesible, si están ajustados a los nuevos tiempos, digitalizando los procesos, capacitando el personal. ¿Qué hay de nuevo por ahí? Bien, muchas gracias. Ciertamente el registro inmobiliario se está transformando para estar acorde a los nuevos tiempos, ya que la ciudadanía demanda cada vez más el acceso, un servicio oportuno, de calidad. Y yo le puedo decir que al día de hoy el registro de títulos, el registro inmobiliario posiblemente está como debió estar hace 10 o 15 años. Es decir, que estamos un poco detrás de lo que la sociedad nos demanda y por eso estamos inmersos ahora mismo en un proceso de transformación digital para que podamos ser más accesibles y que los usuarios puedan contactar con nosotros de una forma más directa a través de los medios tecnológicos. Sí, yo creo que está clara la respuesta, pero lo fundamental, digital, está el proceso ya. Usted va a buscar un número de un título. Ya aparece. Sí, ciertamente ya todos los procesos están automatizados. Completamos el último proceso de automatización durante el cierre por la pandemia. Aprovechamos y digitalizamos 10 oficinas de registro de títulos que aún faltaban por digitalizar, lo cual nos ha permitido brindar al 100% algunos servicios de manera digital. Por ejemplo, ya las certificaciones del estado jurídico del inmueble usted puede solicitarlo desde una aplicación móvil de la jurisdicción inmobiliaria o desde la página web del registro inmobiliario. Y adicionalmente estamos en proceso de implementación de una oficina virtual para que los trámites puedan ser sometidos por esa vía digital. Es decir, queremos acercarnos más a la ciudadanía y que ya no sea tortuoso dirigirse hacia los servicios que brindamos en el registro inmobiliario. Señor Toribio, hablamos de un plan que tienen ustedes llamado Plan Estratégico Visión Justicia 2024. Abordemos de qué se trata, qué fue lo que ustedes encontraron y cuál es la visión que tienen, qué es lo que vamos a ver en estos próximos 4 años. El año pasado el Poder Judicial se abocó a la construcción de su plan estratégico y esto se hizo con vistas públicas, se abrió 2 meses un llamado, se recibieron más de 3.000 opiniones y de ahí salió Visión Justicia 2024, de que tenía 3 ejes: justicia accesible para todas y todas, el eje de transparencia y el eje de eficiencia. Entonces esto se traspasa al registro inmobiliario que ha creado su plan estratégico. ¿Y cuál es la visión? Primero, nosotros tenemos que tener un sistema inmobiliario que se mueva a la velocidad del sistema financiero. Porque cuando usted compra un carro, usted quiere que esté a su nombre inmediatamente. Cuando usted compra una propiedad, que es un derecho constitucional, usted quiere que esto sea ágil. Entonces, esto es un reto porque tiene que apoyar en la competitividad del país. Por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano con el Consejo Nacional de Competitividad para mejorar el indicador de tierras. Nosotros somos el 74 a nivel mundial y el 6º país en la región. Entonces esto nos lleva a accesible, por eso hemos tenido canales web, canales electrónicos, y la oficina virtual nos va a permitir que los bancos inscriban sus hipotecas por una oficina virtual. Implica que sea ágil, es decir, que los tiempos de respuesta sean, y eso pasa, por ejemplo, una certificación que puede durar 20 días, 30 días, ahora usted lo pide en la página, y depende cómo esté la cola de trabajo, le salen 1 día, le salen 2 días, y no tiene que desplazarse. Es decir, que minimiza el contagio, los riesgos de salud, y todo el tema de integridad, que es trabajar ahora con los oficiales, porque esto tiene que ser una gestión íntegra, usted tiene que trabajar con ética. Quiero preguntarle al director de registro de título, el señor Novoa. República Dominicana tiene, de manera conocida y aceptada, cerca de 78.000 kilómetros de territorio, de extensión territorial en títulos. De manera geográfica y física tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Pero nosotros tenemos aquí cantidades de títulos que suman casi el doble de lo que República Dominicana tiene como extensión de territorio. Quiero saber qué está haciendo la Dirección Nacional de Registro de Títulos en pos de resolver esa situación, que ha sido una demanda y una denuncia permanente desde hace más de 7 años. Bien, todo depende cómo se haga el cálculo, porque si contabilizamos
los derechos sustentados en constancia anotada o porciones de terreno versus los derechos sustentados en certificado de título, evidentemente el número va a ser mucho mayor, porque tenemos esa realidad de inmuebles amparados en constancia anotada y inmuebles amparados en certificado de título. Y adicionalmente tenemos régimen de condominio, en el cual si sumamos todos los derechos registrados, evidentemente va a ser muchísimo más, porque un condominio tiene mayor extensión superficial que la del suelo, porque se contabiliza todos los espacios o sectores que tiene ese régimen de condominio tan especial. Entonces, ese es un número que no se tiene, ese es un número que se ha dicho públicamente, pero que no hay pruebas o no hay un dato contundente de que diga cuál exactamente es el dato de los terrenos que tenemos registrados. Actualmente el registro inmobiliario está trabajando en la capa cartográfica para tener más control de todos los derechos que están ya registrados en el sistema tipo Torrens y que cada día más podamos tener esa capa cartográfica debidamente depurada y que luego, en un futuro, podamos tener esos datos estadísticos con mayor exactitud. Pero yo no le estoy hablando de condominio, yo le estoy hablando de títulos falsos que han sido evidenciados. No es que no se tengan pruebas, eso ha quedado evidenciado hasta en programas de investigación. Ha quedado evidenciado en demandas múltiples de miles y miles de metros y de kilómetros de extensión territorial que están certificadas en títulos que han sido emitidos inclusive por el registro de títulos. ¿Qué están haciendo ustedes en pos de limpiar todo el registro de títulos falsos? Es a eso que me refiero. Claro, en cuanto a la parte de la cartografía, tenemos más control de los procesos que se están aprobando y la calificación que sea más técnica, más especializada, más rigurosa. Y adicionalmente ya el Ministerio Público y las partes afectadas impulsarían el proceso ante los tribunales para atacar la falsedad o irregularidad de estos títulos. Pero el registro inmobiliario no puede actuar de manera activa, simplemente funge como un órgano que apoya en la labor de investigación. Lo que tenemos que controlar que todo lo que se esté depurando al día de hoy en adelante pues esté debidamente depurado y saneado para que no tengamos inconvenientes en un futuro. Toribio, algo se está moviendo que desde fuera uno no sabe cuáles son los hilos que lo mueven, ni de qué se trata, pero hay denuncias de irregularidades de un juez de la Suprema. Un director de registro también denunció recientemente cosas que podrían ser graves si nos atenemos a que ustedes están hablando de desconcentración del sistema, separación de funciones, asignación de niveles de responsabilidad y jerarquía entre las unidades operativas, pero ese director habla de la destitución de registradores de títulos de carrera, de conocimiento de la competencia territorial de las oficinas registrales y además de que hay un proceso de contrarreforma expresado en la derogación de mandatos legales y de resoluciones carentes de base jurídica. Ese ruido que hay, ¿a qué se debe? Mira, el proceso de reforma de la jurisdicción comenzó hace más de 20 años. Muchas de estas iniciativas, como decía Ricardo, estuvieron detenidas por un tiempo y simplemente lo que hemos hecho es dar continuidad al proceso de digitalización. Las oficinas de registro están establecidas en el Reglamento General de Registro de Títulos, esa norma no ha cambiado y lo que se ha trabajado es en un proceso de tecnificación. Si ustedes revisan, hace unas semanas se hizo un concurso abierto para nombrar registradores y director de mesura. Eso normalmente no se hacía. Lo que se está buscando es elevar el perfil técnico de esas posiciones y simplemente lo que estamos en un proceso de evaluación y de definición de nuevas estructuras organizacionales. Si no ha cambiado el proceso en los últimos 10 años, lo que estamos es digitalizándolo y reforzando, que ha sido una demanda de las asociaciones empresariales, de la banca. ¿Por qué? Porque si usted comete un error en el registro inmobiliario, eso se va a reflejar en una litis, como ustedes comentaban. Entonces hay que ser bastante riguroso con este proceso. Pero ese proceso de modernización, de actualización, sería lo que está llevando, como se ha denunciado, a la cancelación de registradores de títulos de carrera. No, simplemente estamos en un proceso de cambio. Pero hay cancelaciones. Hubo unas salidas y cuando se ha detectado que... Unas salidas. Hubo unas salidas. ¿O una? No, unas salidas. Unas salidas. Sí, hace unas semanas. Que pueden ser 3, 10, 20, sí, unas. Salieron unos 9 registradores, si mal no recuerdo. 9, exacto. Así hablamos con más propiedad, 9. Pero simplemente la institución tomó una decisión con todas las garantías y que corresponde. Punto. Bueno, bien, muchísimas gracias a Jonathan Toribio Frías, también a Ricardo José Novoa Gañán, ambos por habernos acompañado acá en Despierta con CDN. Les agradecemos enormemente. Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso más noticias acá en Despierta con CDN.